Buenas tardes. En un momento empezó. Bueno, vamos a empezar. Bueno, antes que nada, vamos a hablar un poquito de lo que dijimos que era el seguro social. Bueno, el seguro social, acuérdense que en este caso lo que hablamos del SUA es que en ese caso el SUA es un sistema único de autodeterminación el cual nos va a ayudar a realizar los pagos o las liquidaciones mensuales y bimestrales. Bimestrales cuando obviamente tiene tiene el IMSS, el SAR y el Fonavit. Y en ese caso nos vamos a ayudar del IMSS, obviamente porque es una de las prestaciones que se le van a dar al trabajador siempre y cuando esté dado de alta, y que en ese caso hay esta cuestión del cuota obrero patronal, porque es obviamente una parte el patrón y otra parte el gobierno y otra parte el obrero, que realmente es obrero y patrón, ¿no? La otra parte del Estado es básicamente porque se supone que el Estado te da seguridad social, ¿no? Continuando, en el caso del Seguro Social, ya habíamos dicho que se hace una confronta con lo que es el ITSE y el SUA, y luego se manda al CIPAR. El CIPAR es el sistema que es donde debemos de entrar. Ahí te va a pedir una clave y vas a entrar y vas a mandar el archivo del SUA o vas a checar la precarga, y eso es lo que se hace un poco. El Seguro Social, en términos de cálculo, debemos de saber lo que es el salario base de cotización, que obviamente que este incluye las cuotas, notificaciones y todas aquellas percepciones que se entregan en efectivo con el trabajador, ¿vale? Que eso era lo que decíamos, y en ese caso es parte de lo que es el salario base de cotización.
Algunas cosas se excluyen, como cuáles las herramientas que se le dan al trabajador, y en otras circunstancias, pues por ejemplo, hay exentos o hay partes que ya hay topes, como por ejemplo los vales, que son 40%, los premios de asistencia, y en algunos casos hay situaciones que si no se le entregan al empleado, pues no van a grabar, ¿vale? Para el salario base. Bueno, en ese caso eso es lo que decíamos un poco con esta mecánica de hacer el salario base de cotización, que eso es bien importante, es lo mínimo que te debes de saber cómo integrar un salario base de cotización, porque en algunos casos muy similar a lo que decíamos del salario diario integrado, que eso es básicamente lo que teníamos que analizar para hacer la alta, ¿no? Que se hace en el ITSE, ¿vale? En el ITSE es básicamente entrar igual ahí en el INSS, ¿no? INSS desde su empresa y buscar ITSE o ponerle ITSE y ya te va a dejar entrar, pero ahí tienes que entrar con la e-firma, que era lo que les decía con esa cuestión de la prima de riesgo. Ahí te dice un poco cómo se entra. Yo no puedo entrar porque mi sistema, o ahí sí no puedo entrar porque son cosas más personales, pero es un poco de lo que les decía en esa PDF de lo del seguro de riesgo cuando lo envías. Entras igual, nada más que la diferencia es que te vas a movimientos afiliatorios y en movimientos afiliatorios ya vas dando de alta con el salario base de cotización de la persona, aparte de su RFC y sobre todo el número de seguridad social, porque te van a pedir 3 o 4 datos, el nombre, el número de seguridad social y el salario base de cotización, ¿vale? Y en ese caso eso es lo que vas a mandar en el ITSEP, porque ahí es donde se hacen los movimientos de altas y bajas. En el SUA lo que va a hacer es dar los movimientos afiliatorios, es todos los movimientos que estén del empleado y de varios empleados, y dar de alta a los patrones, para tener obviamente lo que es, en ese caso, básicamente nosotros para llevar a cabo la, la cuestión de... ¿Ahora? En ese caso, como les decía, eso es para dar de alta en el ITSE y luego dar de alta en el SUA. En el SUA son los movimientos afiliatorios que nos van a servir para hacer el pago mensual o bimestral de lo que es el seguro social, ¿vale? Que en ese caso hay distintas prestaciones que se le dan al trabajador, que en ese caso van desde las prestaciones de dinero, los gastos médicos, el riesgo de trabajo, la cesantía y liquidez, que es la parte del SAT, las guarderías en prestaciones sociales, que eso es parte de lo que tiene esa liquidación, básicamente, ¿vale? Eso es lo que tendría. Y bueno, de ahí es básico. Esas son algunas prestaciones que nos va a dar el Seguro Social, que a esos también les llamamos, bueno, son son básicamente las prestaciones que nos va a dar según el Seguro Social por ser obligatorio. Y en esos casos, pues es que nos va a dar obviamente la prestación del seguro médico y en ese caso algunas prestaciones que nos pueden dar como cuando hay un fallecimiento, otras como esa de prestaciones en dinero. El riesgo de trabajo obviamente tiene que ver relacionado con el riesgo que tiene cada, este, cada empresa, que luego ahí mismo cuando les dije que se llena lo del patrón, ahí hay una clase. Esa clase es el riesgo que depende de cada actividad económica, ahí se pone. Y de acuerdo a ese riesgo es lo que se va a poner. El mínimo del riesgo que te da cuando haces esa prima, que es en febrero, es del 0,50, pero obviamente se debe de checar las incapacidades que eran los momentos afiliatorios. Yo les decía, aquí se dan de alta todos, que son altas, bajas, de ingresos, y las incapacidades y los créditos de Infonavit. Eso es lo que se acuerdan que les dije con el SUA. Para eso nos sirve el SUA. Pero obviamente que también debemos de saber hacer el salario base de cotización.
Ya les di un poquito más de lo que son las pensiones, ya cuando obviamente ya se retira la persona, y ya a cuestión del cálculo que se debe de hacer, pero sobre todo el del año del 93, en ese caso, perdón, del 73, ay, perdón, de la primera que es del 73 y el otro que es de 1997, el cómo son las pensiones, sobre todo la de 1993. Pero bueno, esas son algunas cosas de lo que realizamos como pequeña introducción para este tema. Y acuérdense que hay esa confronta siempre, porque hay algo que le dicen EMA y EVA. El EMA es la mensual, es decir, el pago que se manda, por ejemplo, en enero. El EVA es cuando se manda bimestralmente, es decir, cuando se manda en febrero. Lo que es febrero, abril, junio y agosto, etcétera, son los meses que van a ir el INSS, el SAR o el RCB y y el Infonavit. Bueno, eso es lo que les decía de la clase pasada, que es importante checarlo ya cuando entras a lo que es el ITSE. Ese es un portal también del INSS en donde se debe de dar de alta a las personas, básicamente, ¿vale? Eso se lo dice solamente mención, ya no entramos. La realidad es que yo no puedo entrar en esta máquina, que yo les doy clase. Eso es un poquito el PDF que les estuve diciendo, cómo entras cuando mandas la prima de riesgo. Es igual, vas a entrar con tu firma o el sello, y en ese caso ya entras con esos archivos y ya te permite entrar al movimientos afiliatorios, que era lo que les decía. Bueno, eh, ¿qué otra situación es importante? Lo que les decía, para este entonces lo que tenemos que hacer es darlo de alta 5 días más o 5 días menos. Eso es lo que nos dice la ley del Seguro Social, de poder darlo de alta, ¿vale? También hay otra situación, cuando te equivocas con el nombre o su número de seguridad social, no lo va a dar de alta, es incorrecto y entonces no te lo da de alta en el tiempo. Tienes que estar revisando, ¿vale? ¿Y cuánto tarda en darlo de alta? Entre 1 día a 3 días o máximo 5 días. Si no lo da en ese tiempo, pues sí está raro. Pero por regular tienes que revisar qué pasó dentro de la parte del ITSE, ¿vale? Otra situación que se supone que debe de hacer uno es eh, la antigüedad, ¿vale? Al término de la mecánica que les dije que por los días de vacaciones hay que hacer la antigüedad y tenemos 5 días para el ejercicio siguiente o el actual para hacer ese cambio. Muchos patrones luego lo hacen, otros no. Los que sí lo hacen son, les vuelvo a decir, las empresas que ya están más estructuradas, porque luego ellos tienen auditorías de seguridad social, que esa es otra situación que también está dentro del ITSE, en la auditoría o el dictamen del INSS. Ahí está. También está el CIROT o el SATID, antes le decían que es la de las constructoras, ¿vale? Bueno, les doy un poco más de esa introducción que les dije la semana pasada, un poco más, y detallitos para que en ese caso este, se den cuenta de todo lo que hay que hacer, ¿vale? Si es que lo llegaran a hacer, pero es en resumen. Una disculpa. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que realizamos la clase pasada? Bueno, este tema es relacionado obviamente con lo que les decía que es el EVA. El EVA es básicamente la parte que nos va a dar el Infonavit. La realidad es que del Infonavit no hay como que tanta situación. Sí hay detallitos, pero no es tanto como en el seguro social, porque el cálculo es sobre el 5%. Pero ¿qué hace el Infonavit a cuestión de la seguridad social? Que lo que nos da el INSS es eso, seguridad social, básicamente darnos los gastos médicos, aportar a ciertas prestaciones, aportar al SAR, aportar a la cuestión de que si hay
incapacidades, de qué tipo, permanente, total o parcial, que era lo que habíamos dicho en el tema anterior. Eso, básicamente la cuestión de riesgos y accidentes, es decir, de accidentes y enfermedades, que decíamos que era el riesgo, ¿no? Que es esa situación cuando hay una enfermedad o un accidente, básicamente. A eso es a lo que se basa el Seguro Social. ¿Pero qué hace el Infonavit? Bueno, al contrario de eso, pues lo que nos va a dar es más bien el resguardo, obviamente, de préstamos o créditos para vivienda, ¿no? Es a lo que se dedica el Infonavit. Básicamente a eso es a lo que se dedica esta parte. Bueno, aquí ya nos dice que el Infonavit es un instituto social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Obviamente es un organismo descentralizado, de acuerdo a todas las secretarías que tiene el gobierno o el Estado, en donde lo que va a hacer su objetivo principal, la administración de los recursos de la vivienda a través de un sistema de financiamiento, ¿vale? ¿Esto para qué? Pues para construir, es decir, para comprar una vivienda o para repararla, ¿no? Para construirla, porque esas son las dos situaciones que tiene el Infonavit. La cuestión de que tú compras o construyes o reparas tu vivienda, ¿vale? Esos son los préstamos que se supone que te dan. Bueno, el objeto, bueno, ahí establece que es administrar los recursos nacionales, establecer y operar el sistema de financiamiento de los trabajadores, la adquisición de la propiedad de habitaciones higiénicas, la construcción de reparación y ampliación de habitaciones, el pago de contraídos por conceptos anteriores y coordinar los financiamientos destinados que se adquieren propiedad y trabajadores. Bueno. Asimismo, está facultado para entregar al patrón el aviso de retención de descuentos en donde se consignarán los datos relativos al crédito, los porcentajes y cantidades que se le da a descontar por el medio del trabajador. Bueno, se supone, en teoría, que cuando pasa esto, debe de llegar el empleado con una carta. En esa carta se supone que le estás diciendo al patrón que cuánto es lo que se le va a descontar se te va a descontar por ese crédito, que si es en vez de salario, etcétera, no, o cuota fija. Se supone que hace como 2 años, no me acuerdo cuándo, se hizo un cambio a veces salario por la cuestión de inflación, algo así, y se les pedía que se cambiaran esa cuestión, porque el cuota fija no sé qué pasó ahí, no me acuerdo muy bien la situación, pero se les pidió que se cambiaran a veces salario. Entonces, esa es la situación, que ahí es donde van a entrar las veces salario y ya para que la persona, o es decir, el patrón en el SUA, haga el cálculo o ya tenga la información de cuánto es lo que le corresponde por el crédito que le corresponde a las personas, ¿vale? Por eso ahí mismo cuando haces la liquidación aparece amortización. ¿Cuál es la amortización? Pues es el crédito del empleado, ¿vale? Eso es lo que corresponde a esa parte. Luego, determinar el caso de incumplimiento del monto de aportaciones patronales y descuentos omitidos por el trabajador, así como las actualizaciones y recargos. Señalar las bases de liquidación del pago. Lo anterior tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha en que el informe tenga conocimiento de las obligaciones del patrón. Recibir pagos correspondientes y realizar a cuenta propia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, resolver recursos relativos al procedimiento administrativo, así como las solicitudes de prescripción y capacidad por los patrones. Requerir a los patrones la información determinada o existencia de la relación. Determinar la existencia por los patrones. Revisar los dictámenes de los contratados públicos y hará efectiva las garantías de interés ofrecidas a favor del Infonavit. Ok, bueno. En este caso, cuando el Infonavit tiene ciertas situaciones del procedimiento de ejecución, él lo que hace es embargar, ¿vale? Lo que es el IMSS y embargan, ¿vale? No hay de otra. En el caso de estos, se pueden bloquear cuentas, ¿vale? Y se los digo por experiencia propia. A nosotros ya nos tocó un caso ahí en el despacho en donde cuando no reciben el pago, la autoridad, tanto SAT, Infonavit y IMSS, pueden bloquearte las cuentas, ¿vale? Te las pueden congelar y se supone que toman los recursos. Luego te envían una notificación donde te dicen que se supone tú tienes que pagar los adeudos y mientras no se paguen los adeudos no te van a desbloquear el dinero. Les dices, bueno, yo puedo, con esa lana les puedo pagar, ¿no?
y le dicen, no, tienes que hacer el procedimiento de pagarme las deudas y esta lana y se queda hasta que me pagues. Es decir, no te la van a jalar, pero ahí la van a dejar en el tiempo-espacio, ni para ellos ni para nosotros, ¿vale? Bueno, se los digo para que también si están en una empresa o llegan a algo, tengan cuidado con esas situaciones, porque el procedimiento es ir con ellos para que ellos mismos te hagan un convenio en pago en parcialidades, ¿vale? Bueno, Bueno, por consiguiente, el artículo 32 del reglamento de licenciación, pago, aportaciones y entero de descuentos del Fondo Nacional de los Trabajadores PADE establece que el salario base de cotización, bueno, esto es lo que decíamos que era lo que integraba que lo que decía la ley del seguro en el artículo 27. Es lo mismo. Básicamente también ellos en esa cuestión del reglamento tienen que el salario base de cotización, eso es lo que integra. ¿Por qué? Porque también es la medida que toma para hacer también su cálculo, ¿vale? Que no es así como que mucho lo que se hace en ese cálculo, que a ratito se los voy a decir, y básicamente sería eso. Bueno, por otra parte, las obligaciones de los patrones de la ley del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores de REPAD establecen que se inscribirán a sus trabajadores en el FONAVIT y deberán dar avisos referentes al cambio de domicilio o razón social, aumento de obligaciones de la salida, de la salida y ausencias de incapacidades. Con este contarán un plazo de 5 días, es decir, lo que decíamos en el Seguro Social, tanto para el seguro como para el Infonavit, son 5 días más, 5 días menos, era lo que yo les decía. En este caso es lo mismo, ¿vale? Y se determinará el monto del 5% sobre la base de cotización de los trabajadores. Pagarán en las entidades receptoras autorizadas en el Infonavit. Es decir, lo que ya viene en la parte bimestral del SUA, eso es lo que ya le corresponde, pero básicamente eso es el monto, ¿no? Pero hay detallitos que luego, bueno, ahí se checará. Bueno, descontarán a los trabajadores de sus salarios pagados correspondientes a los abonos del préstamo de Infonavit, ¿vale? Que eso es lo que también tenemos que hacer en el recibo de... Expedirán y entregarán quincenalmente a cada uno de los trabajadores la constancia escrita del número de días del trabajo y el salario percibido. Presentarán al Infonavit copia firmada del informe sobre la situación fiscal y contribuyente con anexos y contribuciones de los trabajadores. Bueno, en la realidad lo que se hace es pones tu recibo y que te lo firmen. Se supone que es lo que hacen algunos RH o algunas que se encargan de las nóminas. Eso es la cuestión de que estés en una empresa. Cuando estás en una empresa sí haces todo esto muy a detalle, ¿no? Es decir, le mandas el recibo, que te lo firmen y eso es lo que ampara un poco esa situación. Si te llega a pedir algo más, un informe del Infonavit, pues ya le tendrás que presentar obviamente los descuentos, es decir, todos los recibos más un informe de qué día o en qué días obviamente se les hizo ese descuento, ¿no? En lo que respecta al trabajador, este tendrá derecho a elegir la vivienda nueva usada que aplique dentro del territorio o el crédito de Infonavit. Dicha vivienda podrá ser o no parte de los conjuntos o habitaciones financiados con recursos de dicho fondo. En caso de que el trabajo deje de percibir ingresos salariales, el Infonavit le otorgará por prórrogas de 1 año y no excederá en su conjunto más de 24. Bueno, sí, eso en la realidad sí pasa. Cuando tú no tienes trabajo, el Infonavit lo que tiene es 1 año. Obviamente tú tienes que presentar un aviso o una solicitud, como ahí dice, para poder tener derecho a esa prórroga, ¿vale? Bueno, realizar aportaciones en su cuenta de debilidad por sí mismo. Bueno, en el caso de ¿cómo vamos a adquirir las viviendas? Bueno, supone que son hasta reunir 26 o 10, 26 puntos, pero en la realidad obviamente eso va a depender también de la edad, del sueldo, etcétera, que es por eso que se hace una puntuación de 116 puntos. En ese caso, ¿qué es lo que miden? Pues la edad, el salario, eh, las cotizaciones, es decir, ya cuánto hayas cotizado, y dentro de eso, obviamente, eso es lo que rige esa puntuación. Cuando ya la tenemos, sobre todo a los que les dan más fácil esa puntuación son los que tienen antigüedad en los trabajos. Es decir, si tú ya llevas arriba de unos 5 o 6 años en una misma empresa, es decir, que no estés rotando en muchos lados porque pierdes esa situación. Luego, el sueldo que tengas, si es alto, pues te lo van a dar más fácil, ¿vale? Eso es lo que básicamente
Eso es lo que te dice. También dice 4 elementos, factores de edad, salario, obviamente lo que tengas de cotización, etcétera, ¿no? De ahí, obviamente, dice que bimestres cotizados entre 6 y 12, 16 puntos, entre 13 y 15, 25, 16 bimestres o más, 38, que era lo que yo les decía, la antigüedad. Y eso es lógica, bueno, les los digo porque yo ya lo he checado con mi misma antigüedad. Y entonces, obviamente, eso es lo que pasa. Bueno, dice, por cada salario mensual integrado del propio trabajador dentro de saldo de la cuenta de vivienda individual, de ahorro para el retiro, pues se toman los límites y obviamente te dan esos puntos, que son 24, 27, de acuerdo, obviamente, a los años, de acuerdo a todo lo que lleves de esos bimestres. Y obviamente de ahí, pues ya te otorgan los puntos para cumplir 116 puntos, que eso es básicamente lo que ya hacemos todos. Y obviamente también hay esa cuestión de cofinanciamiento. Esa cuestión de cofinanciamiento, que es que una parte te la da el Infonavit y otra parte te la da una institución de crédito, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o algo, muchachos? De mi parte no, profesor. Gracias. Muy bien, bueno, eh, de lo que les digo, la realidad es de lo más importante del Infonavit. La realidad, les vuelvo a decir, hay detallitos, pero creo que lo que hay que entender es cuándo hay que, o cuándo le toca a él en cuestión del patrón, es en el bimestre, es decir, le toca pagar, si es febrero, le toca pagar el 17 de cada mes posterior, así como las cuestiones de la cuestión de fiscal, ¿no? Es decir, le toca un mes después, hasta el 17 tiene. ¿Qué pasa si no lo entregas? Pues básicamente, pues también te va a tocar lo mismo que como en el Seguro Social, nada más que en el caso del Infonavit es más lento, no sé, sus bases son más lentas y por eso luego no te requieren luego, porque en el Seguro Social, ahí sí, luego te tardas pasando el 17, va a llegar luego al 20 por ahí, 20, 21, te llega el notificador, en cambio en este no, y en este ya llegan cartas, como si fueran cartas, ¿qué cree que debe tal o deudor tal? Y ya, les vuelvo a decir, en el caso de este seguro y SAT, te llegan a bloquear las cuentas, ya ni te dicen, nada más pum, y ya cuando sientes ya no tienes dinero, ¿no? Pero bueno, esas son algunas situaciones. Ándale, bueno, no, esto que está acá abajo ya no es del Infonavit, ya es básicamente lo que es el escritorio virtual. Eso es cómo vas a entrar. El escritorio virtual, ¿para qué nos sirve? Pues básicamente para dar de alta a la empresa y otras situaciones que les decía en la clase pasada. Esa es la dirección, servicios digitales portal para llevar a cabo el trámite. Ese trámite es para dar de alta al patrón. ¿Qué es el escritorio virtual? Lo que les decía en la clase pasada, ¿vale? Y bueno, esa es la dirección. ¿Qué vas a necesitar? La firma o la fiel, comprobante de domicilio del centro de trabajo, tener la primera y última hoja de los actos de dominio, es decir, la acta constitutiva, tener documentos bueno, eso no. Primera y última hoja del acta constitutiva, también si tienes, ¿cómo le dicen? De la Secretaría de Trabajo, alguna situación de la última hoja de registro emitida por la Secretaría de Trabajo, pero hicieron en los casos de competencia federal. Esa es, en esos casos, como dice, la realidad es que esa casi no la tomas, hasta donde yo sé. Y luego, en el caso de también necesitas el NRP. ¿Ese qué es? Bueno, se supone que cuando ya te diste de alta te van a dar eso, el NRP, ¿vale? Ese todavía no es para darlo del TAI,
o más bien no son los documentos que te piden, sino lo que sí te van a pedir es la acta constitutiva, ¿vale? Cuando es virtual, cuando es presencial, igual te piden algunos de estos papeles. Bueno, nombre, denominación del patrón, actividad y clase. Bueno, eso también, cuando vas llenando un formanito ahí en el escritorio, te van a pedir eso. Eso es lo que te piden. ¿Cuál es la actividad y clase? Que esa actividad y clase la obtienes de, obviamente, la actividad correspondiente, pero en donde se encuentran todas las actividades es en el reglamento, ¿vale? En el reglamento, no en la ley del Seguro Social. Clasificación, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo mismo un poco. Domicilio y firma del patrón, nombre y firmas autorizadas. Y bueno, ese es un poco de la documentación que te piden para darte de alta, ¿vale? En el caso del Seguro Social, que al darte de alta ahí, obviamente va a jalar lo que es la cuestión del aviso que también se le da al Infonavit. De hecho, son las dos mismas partes. Pero obviamente, en este caso, te das de alta ahí y jala para el Seguro Social, ¿vale? Bueno, les voy a abrir algo que se llama guía de lo que es opinión del Infonavit, porque esa, no sé si la sepan o no sacar, pero bueno, se las voy a enseñar. Bueno, esa es la guía que se supone para que vayan a hacer la constancia, la que se baja como una opinión, como si cumpliera con su cuestión del pago de estos, pero obviamente ahí nada más lo que va a salir es que está limpia, ¿no? Como lo que hace es una opinión de cumplimiento del SAT, muy similar. Ahí nos dice que te vas a ir obviamente a esta parte, www.infonavit, y de ahí vamos a ir a otro lado que dice proceso de generar. En ese caso, antes de eso, vas a ir a trámites adicionales y luego lo que dice constancia de situación. Bueno, eso es lo que dice el procedimiento. Pero bueno, ahorita les voy a explicar lo que se hace para que sea un poquito más, pues más fácil, ¿no? Luego de ahí nos dice que puedes consultarlo con el RFC, pues eso es mentira. Lo tienes que hacer con la firma de la persona física o moral, ¿vale? Luego, ya, si no está dado de alta, vas a llenar lo que son los términos y condiciones, eso sí pasa. Y luego tendrías que tener un RP. NRP, ¿es eso? Pues darte de alta en el sistema de lo que es la página empresarial, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que te permita hacer la constancia de la opinión, ¿vale? Eso es lo que tienes que hacer, darte de alta en el sistema del Infonavit y ya te va a dejar hacer esta, que es la opinión, ¿vale? Bueno, o algo mucho. No, profe. De mi parte, no, profesor, gracias. Y esa, profesor, y esa opinión de Infonavit, ¿quién no la requiere? ¿Quién no la pide? Pues a veces los patrones, bueno, a veces los clientes, a veces para el RETSE. El RETSE es otro trámite que se realiza por la cuestión de servicios especializados y eso lo requiere. Necesitas revisarla por si vas a hacer un RETSE. Y también, a veces cuando haces licitación te llegan a pedir todo, que estés limpio en todo. Ah, ok, profesor. Sí, gracias. De nada. Bueno, el cálculo que se hace, obviamente en el caso de este cálculo, que es el que nos dice, es de acuerdo al artículo 29 de la ley del Infonavit,
en donde obviamente se toma el 5% del salario de los trabajadores. En ese caso es obviamente por 61 días, porque es el bimestre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a tomar, por ejemplo, el mío, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, 310.80, ¿no? Y ya lo multiplica por los días y luego por el porcentaje. Eso es lo que en resumen, ¿qué hace? Pues la que les puse el otro día, la de la cuota obrero patronal, eso es lo que hace. Esta es la retención que se le va a tomar bimestralmente a un trabajador solamente, pero obviamente hay otra situación, lo del UMA, ¿vale? Este es el calculito básico, ¿no? Pero la realidad es que se toma muy similar de acuerdo al cálculo que les puse en una calculadora que es en Excel. Ahora, ¿cómo se hace en el descuento? Bueno, se va a tomar el salario mínimo o en UMA, que sería se multiplica por mensual y luego por 2, porque acuérdense que hay esa cuestión. Luego entre el número de días, bueno, que es básicamente lo que te da, por 2. Y luego se van a tomar los días cotizados, que en este caso serían 61 días. Luego el factor de descuento, bueno, eso se va a tomar, obviamente se toma de los días entre uno. Bueno, de estos 10,000, 0,9136 entre 61 días, que sería entre ¿vale? Ahí está. Luego de ahí, por los días cotizados, que pueden ser obviamente 30 días, 61 días, etcétera, ¿no? Y ahí te va a dar. Pero básicamente, si nosotros cotizamos 15 días, que eso se saca, pues obviamente porque quiero saber cuánto le voy a descontar en la quincena, pues le tendríamos que poner esto. Y esto es lo que se le va a descontar entre la quincena, ¿no? Bueno, eso de acuerdo, obviamente, si yo gano más o menos esto, ¿no? Y básicamente ahí es lo que te dice, cuánto es lo que ganas en vez de salario mínimo. Esto es salarios es mucho, ¿no? Pero por lo regular luego son 20, son 15, etcétera, ¿no? Pongámosle 20, ¿no? Mejor. Y así ya se va poniendo más o menos, ¿vale? Y eso es básicamente para sacar el descuento que se le hace a la persona. Obviamente que la más fácil es que cuando los haces en el SUA, los pones las veces salarios mínimo, ahí hace el cálculo, y entonces en ese caso ese es el más específico, y ahí ya te dice cuánto es de ese monto, va a decir amortización, y ese monto ya nomás lo divides por las nóminas, si son semanales, son quincenales o mensuales. Es un calculito que pueden utilizar, pero la realidad es que es más exacto el del SUA, ¿vale? Bueno. Esta era la mecánica que les dije el otro día de lo que pasaba cuando hacías el seguro social, que es básicamente lo que les decía. Esto es lo que vas a poner por tu salario base de cotización. Y también decimos que no puede pasar de 25, ¿no? Es decir, tendrás que checar cuánto es lo que no puedes pasar, porque creo que no debe de pasar de 3,000 pesos en salarios diarios. Entonces, de ahí, acuérdense que todas estas prestaciones son los montos de cada una de esas prestaciones, como enfermedad y maternidad, pensiones, invalidez y vida, guarderías. Esos porcentajes que están arriba son los porcentajes que nos dice también el seguro, la ley del IMSS, ¿vale? Es lo que nos dice. Básicamente están dentro de esos artículos. También van a estar cuáles, los del SAR, el retiro, ¿vale? Ahí va a estar 2%. Lo que es cesantía es 3,115, que al final de cuentas RSB, es decir, y el retiro, cesantía y retiro, se juntan. Y el 5% que yo les decía, ¿de quién? Pues del Infonavit, ¿vale? Esto es ya cuando haces bimestralmente. Estos cálculos que están en esto es los mismos que hacen, muy similar a lo que hace el SUA, ¿vale? Pero ¿qué contempla? Pues les vuelvo a decir, tenemos que tener la unidad de medida y el salario correspondiente. Obviamente que de ahí ya lo que hacemos, pues muchas veces, o más bien, tomar los días que son laborables. En ese caso, cuando hay un RCB, ya no son 30 días. Digo, un Infonavit ya son 61 días. ¿Y ya cuánto es lo que te da? Pues ya te da 945 días, ¿no? Que es muy similar al cálculo que yo les dije, es tomar el 5% sobre el salario base de cotización, que sería el mismo que yo les dije. Es decir, ese calculito que les enseñé hace rato es el mismo. O sea, ahí no cambia. ¿En dónde cambia?
en los factores del Seguro Social, porque a veces se toma el UMA o a veces se toma los 3 salarios mínimos, que a veces esos salarios son un tope para que la cuota fija no se marque. Ese es lo que tiene. La cuota fija tiene un tope de 3, que no debe de ceder de 3 salarios mínimos, ¿vale? Salarios generales o UMA. Entonces, mientras no pasemos de esos 3, no va a marcar cuota. De hecho, eso es lo que pasa luego en la hoja. Y luego, entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues tenemos que hacer la mecánica y obviamente, pues, multiplicar el 1% y el 0,100. Es decir, lo que va a hacer es multiplicarlo por tu salario mínimo, por y por el porcentaje, ¿vale? Que eso es lo que luego hace. Eso es lo que hace la calculadora. En ese caso. Ya. En ese caso, ya me acordé que en la cuota no se hace por ese, se saca por este. Se saca por este. ¿No? Ahí está. Ahí está. Y en algunos casos, ¿por qué más se va a hacer? Pues en el segundo, si es por el salario base de cotización, también es decir, todas las prestaciones casi es por el salario base de cotización. Es decir, se tiene que hacer por el salario base, por y por los días, ¿vale? Ahí. Este es por y por ¿vale? Es igual, este es por y por los días, ¿vale? Y así, eso es lo que hace el programa, ¿vale? Que eso es casi lo que va a hacer ¿quién? El SUA, ¿vale? Ese cálculo del SUA, esto es lo mismo que hace, ¿vale? Y ya. Y en el caso del bimestral, pues igual, te va a multiplicar 2% por tu salario base de cotización, el 5% que es del Infonavit, y así. Eso es lo que en realidad hace el SUA, un cálculo, pero ya lo hace manual, ya no lo hacemos nosotros, tenemos que hacerlo, pero esta de Excel nos sirve ¿para qué? Para hacer proyecciones, porque ya no necesitamos meter las altas, y ya con eso lo único que hacemos es una proyección, por si nos dicen cuánto es el costo de tal empleado, porque en la realidad muchos patrones luego lo hacen. Eso es lo que se hace en la realidad. Muchos empleados lo que hacen es buscar una proyección, porque luego ellos quieren saber el costo que le cuesta a él un trabajador, que puede ser en la cuestión de Infonavit, en la cuestión fiscal, porque también acuérdense que luego hay que pagar el ICR por salarios, ¿vale? Acuérdense que hay una retención y que de acuerdo al monto está esa retención y también está el seguro y está el Infonavit. Entonces todo eso es un costo que le va a costar a un patrón, o en su caso nosotros, pues lo que como trabajador, que nos importaría, pues cuánto es lo que tengo que cotizar básicamente en años. Pues la verdad es que en años, pues actualmente la ley del Seguro Social es que hasta los 60 o 65 para estar pensionado, ¿vale? No hay otra cuestión. La ley del ISSSTE anteriormente estaba muy, muy, muy benéfica, hoy ya no, con esa reforma que se hizo, por eso están peleando los maestros. Entonces, la cuestión ahora es básicamente conocer, bueno, si me pensiono, ¿cuánto me pueden dar? Bueno, hay una calculadora luego del Seguro Social que ahí te dice cuánto te puedes pensionar. De hecho, también en el Infonavit hay una calculadora por los préstamos, ahí mismo. Y así, es decir, y ahorita ya hay herramientas que antes no había, hoy ya las hay y ya te dice cuánto te va a tocar. La verdad es que a la mayoría nos va a tocar, si no ganas, hoy actualmente, si eres del 97, perdón, que es la actual, ya no vas a tener mucho, vas a ganar lo mínimo que te va a dar el Estado, que son como 5,000 pesos, aunque ganes lo que ganes. Al que le tocaba más es al anterior, que era de 1973. Entonces, la realidad es que sí han habido muchos cambios en el seguro, relacionados obviamente porque el Estado pues, ya no quiere dar tantas pensiones tan altas, porque bueno, no sé si saben, pero desde hace más de 20 años o más, el Seguro Social ya está como bueno, se le dice contablemente en números rojos. Es decir, ya no tiene esa situación de poder dar. Se tiene esa situación de que se da porque ya está, el Estado debe de dar. Una de las cuestiones del Estado es dar seguridad social o cuestión de salud.
Entonces ellos tienen que seguir dando hasta que mientras haya presupuesto para dar, ¿no? Pero la realidad es que estamos en números rojos tanto en el Seguro Social como en el Infonavit. Pero bueno, es un comercial. Pero bueno, ¿hasta aquí alguna duda o algo? No, profe. Bueno, ¿qué más me falta hablarles? Bueno, sí les sugiero que hagan cálculos con estas, con esta, para que les haya, y si pueden, bajen el SUA, como les dije, y traten de practicar con el SUA para que se les haga más fácil. Digo, es un aprendizaje más, aprendizaje menos. Si algunos se dedican al área contable o de recursos humanos, a fuerza lo van a tener que ocupar, ¿vale? Si simplemente es conocimiento o saber qué va a hacer el programa, pues es esto, este cálculo, ¿vale? Este que está aquí es lo que hace el SUA. ¿Pero qué más hace el SUA? Bueno, lo que hace es también la cuestión de seguridad, de la cuestión de la prima. Acuérdense que la prima es bien importante y esa va cambiando cada año en febrero. Y en ese caso lo que va a hacer es que hay que enviarla, ¿vale? Esa es una obligación que hay que hacer, ¿vale? Es decir, si tú tienes algún negocio o algo y tienes trabajadores, tienes la obligación, obviamente, de pagar el Infonavit, de presentar la prima de riesgo, ¿vale? Y de darlos de alta a los trabajadores, sobre todo eso, darlos de alta 5 días más, 5 días menos, de acuerdo a la ley del Seguro Social y a la ley del Infonavit, ¿vale? Eso. Algunas situaciones. ¿Cuándo hay que hacerlo? El 7 de cada mes posterior, ¿vale? En el caso del bimestral, si es en febrero, se paga en marzo, ¿vale? Y así, en el mes que le corresponda. En ese caso, les vuelvo a decir, con lo que te ayudas es con las confrontas que dijimos y bajando del ITSE, lo que le dicen EMA y EVA, ¿vale? Bueno, les voy a decir un poco cómo se hace lo del Infonavit. Como les decía, en ese caso se van a esta, que es ¿cómo dicen? La portal empresarial, ¿vale? De Infonavit. Portal. Es el portal empresarial de Infonavit y de ahí te aparece esta. Pero para eso sí tienen que darse de alta en algo que le dicen registro, que es básicamente, es este. Ahí les voy a mandar luego la guía de registro para que vean. Pero es igual, se tendrían que dar de alta en el Infonavit para poder hacer en ese caso. Aquí ya te dicen, men, cómo vas a entrar. Vas a entrar ahí a la de empresa, Infonavit, ahí te dicen cómo entrar y todo. Bueno, aquí te dice cómo vas a entrar. Para empezar, tienes que entrar también con tu certificado de lo que es básicamente el dato de la fiel, ¿vale? Actualmente la fiel es bien importante, les había dicho. Luego vas a llenar estos datos, el nombre, pero ¿de quién? Del representante legal, nombre y apellido y el régimen fiscal de contribuyentes, la CUR y un teléfono y llenas el código del CACHA, es ese, ¿vale? Eso es para darse de alta. Luego activas la cuenta y ya que la activas ya vas a poder hacer trámites, ¿vale? Que uno de esos trámites es lo que yo les decía que era eso, lo del básicamente le van a decir NRP, eso es para darlo de alta. El NRP también aparece en lo que es el tarjetón. Anteriormente le decían así a la cuestión del patrón de lo que es el INSS, ¿vale?
Pero bueno, eso es para darse de alta. Y ahí mismo, donde está la guía, nos dicen dónde, que es básicamente en esta. Pero ahí te vas a tener que meter primero, vas a poner luego el correo, luego la contraseña, y luego aquí hay un command cacha, ¿vale? En ese cacha, tienes que ponerlo de acuerdo a lo que dice, que es trans, novus, y así entras. Y ya. Bueno, espérenme. Tengo que ir por un dato, ¿vale? Si no, no me deja. Ay, en la torre. Ya me acordé qué me pasó. ¿Cuál era? Ay, no me acuerdo. Deme un minuto, ¿va? Profesor, le piden la lista. Sí, ahorita, en un momento. Bueno, ahí mismo le pones una clave. Bueno, en ese caso, cuando ya tienes la cuestión esta, luego ya le pones lo que te dice ahí y le dices iniciar. Dice que está mal en mi correo, pero hace rato entré bien. Ahí está. Ya cuando te deja hacer eso, es que ya, ahí estás. Luego en la parte de acá le pones trámites, ahí te dice qué vas a poder hacer. De hecho, aclaraciones patronales, en la constancia, etcétera, ¿no? Bueno, ahí en la constancia, nada más le pones constancia, pero te va a pedir la fiel, ¿vale? Bueno, le ponen los archivos. Luego le ponen los archivos de la persona moral o la física y ya básicamente, ya vas a tener todo. Ay, ¿dónde está? Ahí está. Y luego, obviamente, ya le pones la clave. Y, y ya. Ya con esto se supone que ya puedes hacer la opinión. En la guía te dice que entres por otro lado, pero es más fácil por este lado. Y ya, básicamente ya. El NRP, bueno, es básicamente la cuestión del mismo número de registro patronal.
Bueno, ahorita hay que esperar nada más que se haga el trámite y ya, sería todo. Ahí está. Ya que te da esto, tienes que firmar. Eso es cuando es por primera vez o cuando entras, ¿vale? Cuando entras te va a salir esto de términos y condiciones. Y ya nomás le pones he leído, le pones continuar, y ya, básicamente ya está aquí tu constancia, es esta. Y ya nada más lo que va a salir es como una constancia muy similar a la que sale en el SAT, ¿vale? Eso es nada más para saber si no tienes adeudos, y eso es lo que tienes. Ahí mismo te dice que no tiene un adeudo, ¿vale? Eso es básicamente para obtener la constancia del Infonavit. También hay otras situaciones como calculadoras o cuestiones que ahí mismo tiene el Infonavit para saber y pedir tus préstamos. O también hay otras situaciones que aquí mismo tienes, ¿vale? Ahí mismo adentro, momentos afiliatorios y cosas así. Y ahí mismo vas a poder checar, por ejemplo, segundo bimestre del año pasado, consultar y bueno, y aquí Ramírez Reséndiz, reingreso, solicitar reporte, ¿no? Y ya. Bueno, eso es siempre y cuando tengas un trabajador, ahí salen algunos reportes para saber básicamente algunas situaciones del trabajador y ya, eso es básicamente detallitos que tienes a básicamente. Mm, incidencias, bueno, de incidencias, bueno, ahí vamos a checar igual bimestre, segundo, el año y ya. Este es lo que les decía, ellos se tardan más porque sus bases luego están más, pues más lentas, ¿no? De hecho, si no me lo da es porque todavía ellos no tienen todas las bases. Por eso es que luego no nos mandan luego como el seguro. Ya ven, hay detalles que ellos todavía no tienen sus bases al 100. Pero bueno, otra cuestión. Mm, atención, de producción de suma, medios de pago, cumplimos juntos. Aclaraciones patronales. Bueno, ahí de las aclaraciones es obviamente cualquier situación de adeudo, como ahí dice, ¿vale? Y ya básicamente ahí vas a hacer tu aclaración, subir archivos y todo eso. Bueno, para hacer la aclaración, ¿vale? Y ahí en el informe vas a mandar, obviamente, un archivo o alguna situación ahí, dado caso de que les debas, ¿vale? E igual, en el mismo de Infonavit, normal, ahí ya, básicamente hay detalles de los derechohabientes, que ahí es lo que yo les decía, que hay una calculadora y cuestiones así, ¿no? Bueno, eso es básicamente un poco de lo que hace el Infonavit y obviamente hasta acá, por acá abajo yo noté que había como una, bueno, aquí tiene obviamente para cuando hace citas, aquí mismo le puedes dar el WhatsApp de ellos a un asesor virtual, para qué sirve cuando tienes dudas, ¿no? Eso es para eso. Cuando tienes dudas del Infonavit, mm, por ahí, y aquí está la calculadora, que era lo que yo les decía, si yo gano, por ejemplo, al mes 15,500, ¿no? Y tengo una edad de 48 años o, bueno, 41, lo calculo, y aquí ya me sale cuánto es lo que me pueden dar, ¿vale? Y así, pero bueno, esas son situaciones muy específicas del Infonavit. Ok, ¿y hasta aquí alguna duda o algo, muchachos? Por mi parte, no, profesor, gracias.
Ese es un poquito de lo que hay en Infonavit. Hay otras situaciones, la verdad, yo ahí sí no me he metido mucho. Lo poquito que les enseño es porque me metí apenas y porque obviamente algunas cosas hay de cálculo sí me lo sé. Lo que no me sé es meterme muy bien en el Infonavit, la verdad. Este, el donde le sé más es en el INSS y en el SAT, ¿vale? Y en la Secretaría de Finanzas. Pero bueno, ahora, volviendo de lo que yo les decía desde el principio, porque es importante la firma, porque obviamente nos podemos meter a todos las cuestiones de gobierno, que son INS, Infonavit, Secretaría de Finanzas, etcétera, ¿no? Y el mismo SAT, que por eso yo les decía, la firma es bien importante, porque para eso podemos hacer un buen de trámites, ya en todas las portales de gobierno, también para darnos de alta como SAS, también cuando hacemos licitaciones o alguna cuestión que le dicen de gobierno, también con eso puedes hacer un trámite, o el CLUNI que yo les decía en la persona moral con fines no lucrativos. Es decir, esa firma ya no sirve para muchas cosas, ¿vale? Entonces, tómenlo en cuenta cuando digan, la firma, pues sí, son datos ahí que tengo, pero nada más para el SAT, no, para muchas cosas más, ¿vale? Porque hoy también en el escritorio virtual, que era lo que yo les decía hace ratito y lo que les dije en la clase pasada, con eso podemos hacer el trámite para dar de alta a una persona, ¿vale? Ya no es necesario ir a la delegación. Ay, en ese caso, eso es lo que se hace actualmente con la firma. Bueno, bueno, muchachos, voy a pasarles lista y eso sería todo de mi parte. La siguiente clase vamos a hablar un poco en resumen de como casos prácticos les voy a poner para un resumen de lo que hicimos en todo el diplomado. De hecho, se los pondré ahorita, pero bueno, a ver, ahí les va. Aún así les voy a hacer unos casos prácticos, ¿vale? Bueno, a ver, primera pregunta. Ahí les va, ¿eh? Para hacer como resumen, desde que hablamos de la contabilidad. A ver, Elizabeth, para empezar ese resumen. Si yo soy una persona que desconozco de la contabilidad, desconozco de lo fiscal, desconozco de la ley federal, desconozco del INSS, pero me quiero dar de alta como, bueno, yo soy una persona que tiene que tengo 5 farmacias, ¿no? En ese caso, ¿tú cómo le dirías que podrías llevar la contabilidad? ¿Qué sería lo primero que le podrías decir, Elizabeth? ¿O qué se te ocurre? Primero, profesor, que tiene que darse de alta ante el SAT. No sé si una farmacia le convendría estar en reciclo. La verdad, esa parte la ignoro, pero o como persona física o como persona moral si tiene socios, ¿no? Luego, dar de alta una matriz y posteriormente sus sucursales. Tendría que llevar una contabilidad en algún sistema contable y si tiene empleados, los tendría que dar de alta en el Seguro Social. Hacer sus declaraciones cada mes. Tendría que tomar en cuenta qué artículos de su farmacia son grabados y cuáles son exentos y cuáles son a tasa cero. Y con base en eso, pues hacer sus declaraciones de IVA. También calcular el ISR con base en sus utilidades, en las utilidades que obtenga, y en caso de que esté constituida, no, bueno, no, tendría que dar utilidades a sus empleados, sí o sí. Muy bien, muy bien. Estás muy bien. En ese caso, con todo lo que dijiste, yo diría que podrías hacer como que una cuestión de un diagrama o pasarle un pequeño cuadro sinóptico o algo al señor, o más bien hacerle una pequeña como síntesis. ¿Sabe qué? Estas son sus obligaciones y antes que nada, como dices, establecer un sistema
que se llama sistema contable. Eso es lo que decíamos que era la parte de la contabilidad. Es decir, que vamos a ver cuáles son los registros primordiales de acuerdo a qué, a su actividad económica, ¿no? Luego de ahí, obviamente, ver el catálogo de cuentas y de ahí, obviamente, ya que tenemos todo establecido, como dices, pues ya decirle, antes que nada, pues dése de alta, porque en algún momento usted factura, ¿sí o no? Pues sí. Ah, bueno, entonces necesita ser público en general y obviamente los clientes que le pidan factura. Como dijiste y bien dijiste, tener que hacer un establecimiento del inventario. ¿Por qué? Porque de ahí también nos vamos a ayudar para ver las tasas, porque los productos en las farmacias tienen distintas tasas que son 16, 0 y 80, ¿vale? Y de ahí obviamente el cálculo dependiendo para lo que es el pago del IVA, como bien dijiste. Y obviamente que si tiene empleados, pues vamos a tener que hacer varios cálculos, entre ellos recibos de nómina, PTU, aguinaldos, es decir, decirle todo lo que tendría que llevar de prestaciones y todo lo que tiene que llevar también obviamente que con eso vamos a sacar sus ganancias, si es que las tiene, que obviamente ese tipo de ramos sí las tiene, la realidad. Otra situación, obviamente, hacerle como un calendario de obligaciones. ¿Por qué? Porque a los dueños se les pasa siempre, ¿no? Les da como que el soponcio, ¿no? Obviamente que nosotros, al hacer la contabilidad y hacer los impuestos, se los tiene uno que generar mucho antes. Mínimo, lo mínimo 5 días, y se los digo porque en las empresas así le hacen, entre 5 o 10 días antes, ¿vale? De hecho, ellos sí se ponen plazos, se ponen mínimo hasta el 7, máximo, 7 cada mes. En un despacho somos más flojos en ese sentido, pero siempre se los entregamos un poco antes, pero en las empresas no, en ese caso, suponiendo. Otra, como dijiste, puede ser persona física o persona moral, que ¿en qué regímenes podrían estar? Ahí va a ser la pregunta que le voy a decir a Gerardo. Gerardo, ¿en qué régimen podrían estar si es persona física o si es persona moral, una farmacéutica? Yo creo, profe, que se tendría que hacer una evaluación en cuanto a sus ingresos, ¿no? En cuanto estén registrando y en base a eso determinar qué régimen le conviene estar o si ya está en uno, pues moverlo a otro que pues le convenga para reducir la carga fiscal o algo de ese tipo, ¿no? Sí, por ejemplo, como yo le dije, son 5 que ya él tiene, porque a veces hay gente que así, ya cuando siente ahora sí que ya quiere más, crecer más, entonces dice, no, pues ya me tengo que dar de alta porque me quiero meter a una licitación al gobierno, porque quiero hacer esto, generar más ingreso y crecer, ¿no? Entonces, como tú dices, va a depender un poco del ingreso y hacia dónde él le tire, porque si ya le tira a seguir creciendo, pues a lo mejor es quedarse primero en actividad empresarial y luego irse al régimen general de ley. Pero si él ya decide irse de plano al régimen general de ley, ¿por qué? Bueno, esas se las voy a decir por experiencia, no tanto por fiscal ni nada. Porque luego, como les digo, hay cuestiones que tienen con las empresas grandes, llámese de ese ramo se llaman Nadro, Fénix, etcétera, el del CEMIL, y les piden que sean morales, ¿no? O la otra, irse al gobierno y les piden ser morales. ¿Por qué? Se supone que porque hay más estructura y al haber obligaciones, que era lo que les decía, ¿qué obligaciones tiene una persona moral? Esta y esta, ¿no? Es dividendos, fideicomisos, etcétera. Se supone que hay más estructura que una persona física y por eso se supone que los mandan al régimen general de ley. Pero bueno, ese es en resumen. Otra situación, como dije su compañera, bueno, hay que establecer que si tiene empleados, pues ¿qué hay que hacer? Bueno, para empezar, el contrato, ¿no? Segundo, pues los recibos de nómina, ¿no? Y luego, como dice su compañera, la PTU o el aguinaldo, que eso hay que hacerlo y también hay que decirle a los empresarios o al que tiene un negocio, ya debe de saber que eso es lo que tiene que hacer, que le llaman carga fiscal. ¿Por qué? Porque está dentro del INSS, está en el Grunfamfit y está todos los gastos que van a tener y todos los impuestos. ¿Por qué? Porque luego, lamentablemente, el empresario mexicano o el que ya está en México, se le olvida que hay muchas cosas ahí, sobre todo el pyme, ¿no? Porque ya el que empieza a crecer, que es medianito, ya está bien metido de que sí, yo tengo que hacer ciertos pagos y que en algún momento los tengo que guardar, porque sí se barre, se los digo por experiencia.
Llega un momento que no sabes de dónde sacar dinero para pagar, pero te llega de repente un monto y dices, ya la armé, ¿no? Pero no podemos dejar esa situación. Bueno, muy bien, muchachos. Segunda pregunta, ya vamos a hacer de cuentas que yo soy el cliente, ¿vale? Y yo les digo, bueno, muchachos, tengo una constructora, tengo mis ingresos, apenas voy vendiendo 3, 4, 5 casas y soy como, estoy con 2, 3 personas más, pero no nos hemos dado de alta, nos vamos a dar de alta como persona moral o actividad empresarial, no sabemos, porque lo que queremos es pagar menos, ¿no? Siempre esa es la clave, ¿no? Siempre dicen eso, pagar menos, pero bueno, en ese caso, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Qué tipo de impuestos van a pagar? Marisol Magaña. Pues podría ser, digo, profe, que fuera de reciclo, personas morales, ¿no? Para que no pagara tanto del IGR. Ok. Muy bien. Ok. Muy bien. A ver, ¿alguien más que opine? ¿No? A ver, Marta. Sí, profesor. ¿Estás con esa idea de tu compañera? O sea, Yo lo pondría porque el giro de las constructoras es muy particular, tiene muchas particularidades, en el sentido de que pues yo lo recomendaría más como una persona moral con fines lucrativos, porque se tiene que, en la parte laboral, hacer contratos por obra determinada, dar de alta a los trabajadores, y además, en un dado caso, cuando se dan servicios de las constructoras en algunas sociedades anónimas que puedan hacer una construcción de un edificio, tendrían que tener también el REPSE, que también se les da a las personas físicas con régimen simplificado, pero yo la veo más robustecida como si fuera una persona moral, tendría más como un mejor proyección para los clientes y les da más confianza, y además las pueden hacer hasta rentas de bienes inmuebles también. Entonces, como que su gama de actividad sería un poco más amplia por régimen general de ley, profesor. Ok, muy bien. Exacto. Lo que dijo su compañera al principio no estaba bien porque no puede ser persona moral con fines lucrativos, pero lo último estuvo bien. De hecho, casi por lo regular se van a en ese sector, ¿vale? Más allá de esa cuestión, lo que les decía, porque luego se van a meter a licitar y les piden ser persona moral. Segundo, como dijo su compañera, son un caos ese tipo de sector, ¿vale? Para empezar, tienen muchos proyectos cuando construyen, en la cuestión de la contabilidad traen un relajo. Lo que tienen que hacer es buscar la forma de que comprueben lo más que se pueda. Esa es otra. La otra, ellos tienen 2 tasas en el IVA, tasa 16 y tasa 60, ¿vale? De acuerdo al artículo 9, ¿vale? Y de acuerdo a que en la ley del IVA te dice que cuando las casas de habitación, cuando son obviamente en construcción o en compra-venta, enajenación, por eso es artículo 9, que obviamente cuando se dedican solamente a casa de habitación son exentos. Cuando haces una parte comercial, o sea, construyes para cuestiones comerciales como poner un OTS o cualquier otra, como los centros comerciales o alguna otra situación, ya va a ser tasa 16. Ellos tienen eso, tasa 16, y lo que vas a manejar en la contabilidad sí va a ser ingresos por ventas de casa o ventas, tasa 16 y tasa 80, ¿vale? Así les van a poner las cuentas. Lo demás es lo mismo que hemos hecho, ¿vale? Ahí no hay como que esa situación. ¿Qué otra cosa cambia?
que lamentablemente ahí hacen costeos por la cuestión de la proyección de mm, de los proyectos que traen, ¿vale? Ese sí es un relajo. En la cuestión de impuestos, pues no, todo se va a basar igual, ingresos, y como dijo su compañera, va a ser por régimen general de ley, es decir, lo vas a hacer por la cuestión del artículo 14, ¿vale? Bueno, ese es en resumen un poco de esto que les voy a hacer la clase que viene. No sé si les gusta así o hacemos cálculos. Bueno, igual le hacemos 1, 2 o 3 cálculos para que les quede más claro, ¿vale? Pero a ver, ¿qué me ibas a decir, Mar? Yo preferiría mejor cálculos, profesor. Bueno, les voy a hacer unas preguntas sobre unos casos así y el cálculo, ¿vale? Para que chequemos qué más se hace, porque como dijo su compañera, en la cuestión de farmacias era muy similar a un caso que no sé si les pasé, es igualito. Ahí tendrías que hacer un tipo como por rateo. ¿Por qué? Porque hay distintas tasas, ¿vale? Y en ese caso eso es lo que harías. En el caso por ejemplo, plataformas, ¿cómo sabes que va a ser plataforma? Pues ya sabes, porque estás en el Uber, ¿no? Ya estás en la cuestión de una plataforma, que era lo que a veces pasa. Pero bueno, eso sería hasta aquí todo. Ya en el sentido de la siguiente clase les voy a preparar un poquito unos cálculos de lo que ya hemos hecho, y ya nada más para que ahí me contesten y hagamos el cálculo, ¿vale? Bueno, les va a pasar lista. Y pues antes que nada, pues también felicidades por terminar el diplomado. La verdad es que yo sé que es pesado para todos. Pues felicidades, muchachos. Me dio gusto tenerlos de alumnos. Espero que pues que sí le hayan entendido esta parte de lo que es el curso, el diplomado, y lo más que pude les di, ¿vale? Ahí sí ya no me quedé con muchas situaciones porque pues obviamente no es así como tan fácil. Son muchos detalles a veces en la realidad. Luego hay muchos detalles, como les decía, en la contabilidad pues también se debe de depurar, integrar y hacer cosas así, pero bueno, eso también lo vamos a mencionar en la siguiente clase, ¿vale? Bueno, Gracias a usted también, profesor. de nada, voy a Gracias, pasar profe. listo, ¿vale? Miriam del Carmen, ¿la Miriam del Carmen? ¿No? Es que Carlos Vidal, Presente, profe. gracias. Marisol, Presente, profe. de nada, gracias. Marta Claudia, Presente, profesor. Francisco Solares, gracias. Francisco Solares, Presente, María profe. Eulalia, sí, gracias. María Eulalia, Presente, profesor. Presente. Elizabeth y Claudia Olvera. Presente, profesor. ¿Está Claudia? ¿No? Bueno, muchachos, eso sería todo de mi parte. La siguiente clase les voy a poner unos ejercicios, ya para resumir en lo fiscal y un poco lo contable, y preguntas, así como, y ya, sería todo. Ese va a ser básicamente su examen, ya la realidad, con lo que hoy les pregunté ahorita, con lo que les he ido preguntando en clase, ya no tengo más por qué hacerles, ¿vale? Les iba a hacer un examen, pero la verdad ya vi que no es necesario. También por eso les pregunté ahorita, ¿no? Está bien, profe, gracias. Y Gracias, básicamente profe. sería todo. Y pues espero les haya gustado el diplomado. Chequen las grabaciones, chequen los formatos y síganlos realizando, ¿vale? Para que les quede ahí un poco más. Bueno, que tengan bonita noche, cuídense mucho. Una duda. Profesor, Gracias, profesor. una petición, si nos ayuda con lo que nos dio hoy, por favor. Sí, ahorita se los mando. ¿Qué duda tienes, Gerardo Solares? Sí, ¿qué tiempo van a estar las grabaciones en el grupo? Mientras no lo cierre el instituto, ahí van a estar en el grupo. Si tienen Ok, cualquier ok. situación, pues yo la verdad tengo el drive, pero si gustan, se los vuelvo a mandar. Bueno, yo tengo de 8 un YouTube, y ahí tengo luego grabaciones de los temas, de algunos temas que hemos visto en el instituto, y ahí están. Entonces, si gustan, luego les paso la dirección, y ahí hay cosas de
casi de todos los temas, ¿vale? Hasta otros temas que ustedes no estaban, porque no son de ese diplomado, que son más de otra cuestión de métodos de defensa. Entonces también ahí he metido eso. Pues sí, si lo puede pasar, profesor. Sí, en la siguiente clase los paso, ¿vale? Ya para que Perfecto. tengan a la entrada de esa clase y ya se los paso. También, como les digo, hacemos esa como resumen de lo que se vio, hacemos unos casitos prácticos y ya sería todo. Básicamente ese va a ser su examen. Que les pregunte de esas cosas, que hagamos los cálculos y ya, se acabó, ¿vale? Y entonces nuestra evaluación, profesor, va a ser del examen y de las tareas que le enviamos. Sí, exacto. Ok. Bueno, sí está bien, profesor. Gracias. Gracias, profe. De nada, cuídense. Gracias, profesor. Gracias, buenas noches.